Y avanza un nuevo día. Ya es domingo. Acabo de terminar de ver la carrera de hoy de Fórmula 1. Pleno de recuerdos, tengo que confesar, porque durante 4 años participé aquí en Argentina como cameraman, justamente en las carreras de Fórmula 1. Momentos hermosos, inolvidables. Incluso hoy mismo pude comprobar el avance tecnológico, ¿no? Nosotros estamos hablando de haber trabajado en este espectáculo mundial el año 95, 96, 97 y 98. Fueron 4 años. Estamos hablando del 2025, o sea que desde el 95 pasaron 30 años. Realmente es mucho tiempo. Ahí es donde te das cuenta que el tiempo no solamente transcurre, discurre, es como que se mete por recovecos en los que va dejando huella y va ampliando la huella. 30 años, y en aquella época teníamos una extraordinaria tecnología, por supuesto, de punta en lo que era este evento extraordinario que es la Fórmula 1. Pero observar la tecnología hoy día, en lo personal, me deja totalmente apabullado, sorprendido. Cuánto avance técnico, cuánto avance técnico. Y en lo personal, sentir haber formado parte de ese equipo que en su momento conducía Carburando, el equipo de automovilismo argentino. Yo creo que ha habido naturalmente distintas agrupaciones técnicas que crearon muy buenos equipos, pero a nivel nacional yo creo que Carburando ha sido el máximo. Y mi orgullito personal es haber sido uno de esos cámaras, haber estado en ese equipo y, bueno, haber perdurado a partir de la Fórmula 1 por un montón de años más. Fueron casi 20 años. ¿Qué son los logros cuando uno a veces predetermina, pero que en la mayoría de los casos ocurren? En el caso mío es haber participado acá en mi ciudad de los Juegos Panamericanos, que se jugaron precisamente allá por el año 95. Y de golpe se nos convida al equipo a ver quiénes estábamos en condiciones y teníamos el deseo de participar, ni más ni menos que en la Fórmula 1, que se corría en Buenos Aires, capital de mi país. Esto ocurría, los Panamericanos aquí en mi ciudad, en Mar del Plata, ¿no? Dista 400 kilómetros de la capital federal, que es donde justamente se corría en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires la Fórmula 1. Volvía la Fórmula 1 a la Argentina, que eso era la gran novedad. Había estado varios años fuera. Y algo me dice que yo estoy en condiciones de estar ahí. Y levanté la mano. Fuimos 2, me acuerdo, Pablo y yo. Pablo, cámara de Canal 10. Y yo, independiente, pululando de canal en canal, haciendo notas como freelance y teniendo, por supuesto, mi productora de video cerrada, pero activa, que era NTZ, teleproductora independiente, pero yo ya no dependía del Instituto Niepce porque lo había tenido que cerrar en el año 91, 92, 3 años antes, por la famosa hiperinflación que ocurrió acá en este país. Siempre la economía metida ahí en el medio
y haciendo estragos, porque básicamente en lo personal me arruinó técnicamente, económicamente y a veces hasta diría anímicamente. Y ahí es donde entro, con el ánimo, el alma. Algo me decía que tenía que formar parte de ese equipo. Pero, no sé, tendría que remontarme a momentos antes. Esto era consecuencia de algo que uno dice, hay milagro, hay casualidad, o como digo siempre, la causalidad es la que provoca todas estas cuestiones en las que ocurren acontecimientos en los que uno se ve, como quien dice, compelido a aceptar que no puede hacer nada y de todas maneras las cosas ocurren. Alguien estaba obrando por mí. Un gran amigo, con el cual no tenía demasiado contacto, porque además era un muchacho mayor que yo, director de cámaras de Canal 10, me estoy refiriendo a José Luis Vitov. Determina, a pedido de otro amigo, que le dice, che, estoy necesitando un cámara para los Juegos Panamericanos. Y él se acuerda de mí, que yo venía en caída libre, después de haber perdido mi instituto, de haber tenido que entregar la casa, haber quedado con una deuda que, merced a la bondad del dueño de la casa en ese momento, el doctor Corizo, me acuerdo, me perdonó la deuda. Terminé pagando una cosa irrisoria, porque honestamente la hiperinflación determinó que de un importe de 500 llegué a pagar 1.500, o sea, se fue el triple el alquiler del lugar que yo tenía. Y José insistió, pero no me encontraban. ¿Por qué? Pues yo estaba viviendo en la casa Armante, no tenía un hogar, mi hogar había sido, sin ir más lejos, el instituto. Tuve que entregar la casa, me quedé en la calle, pero tenía la casa rodante, que ya la venía disfrutando, pero que se transformó en mi definitivo hogar, ¿no? Y estábamos literalmente con mi mujer en ese momento, con Karin y con Julián, que era chiquitito, nuestro primer hijo varón. Tenía apenas 2 años. Virtualmente en la calle, en un barrio muy particular, que acá en Mar del Plata se conoce como Los Pinos de Anchorena, pero en la calle, con 2 vehículos, el famoso Cangrejo Trotamundo, mi motorhome, la combi blanquita, que tiraba de una casa Mancay, casa rodante, donde tenía todo el equipo técnico. Alguien se acerca, cuya hermana era miembro de la conocida Guardia del Mar, acá en Mar del Plata, un grupo extraordinario que siempre se presenta en los desfiles, abriendo los desfiles, con unas mujercitas hermosísimas, unos flacos atléticos y con una cantidad de virtudes que tiran banderas al cielo, las atapan en el aire. ¡Oh, papá! Bueno, yo era fotógrafo de ese grupo. Lo he sido por un tiempo, y no sé cómo pasó, pero esta chica evidentemente le habló de mí, o nos cruzamos con ella. Yo esa parte todavía no la tengo clara, pero el hermano me vino a convidar a que yo me metiera en el garage que tenía ahí a 2 cuadras con los vehículos, para no estar en la calle, porque ya nos habían denunciado. Había un juez que vivía enfrente del lugar donde yo tenía parado el vehículo, que era una calle ciega, a pocos metros de la conocida Casa del Puente, que aquí los marplatenses conocen, que es una obra arquitectónica que fue declarada monumento. Y justamente el gran amigo Polonia, que no me puedo acordar el nombre ahora,
que era una gran inmobiliaria de acá de Mar del Plata. Bueno, el dueño era muy amigo de mi cuñado, por lo tanto nos dijo, vengan, párense acá en la puerta, porque hasta pocos días antes habíamos estado en una casa de la esquina que la regenteaban una familia de gitanos, que cuando vieron cómo vivíamos, que vivíamos como gitanos, nos obligaron a irnos del lugar. Era una paradoja, pero fue realmente una cosa incomprensible. Pero bueno, pasó. Pero cómo se van dando las cosas, ¿no? Bueno, entramos en ese lugar, por lo tanto, José Luis estaba buscándonos desesperado, más que nada, para avisarme, Julio, ¿tenés trabajo en los Panamericanos? Y yo realmente estábamos pasándola muy mal en ese momento. Comíamos, no pasamos hambre, reconozcamos, siempre nos la rebuscábamos, pero no había nada fijo, no había nada que me dijera, che, ¿cómo salimos adelante? Mujer e hijo, yo ya estaba separado de mi primer matrimonio. Conclusión, un día antes, prácticamente ahí, al filo de que arrancaran los Panamericanos, José me encuentra y me lleva poco menos que arrastrando al complejo polideportivo que se había armado en la zona muy cercana a donde yo estaba viviendo, era por la famosa avenida Juan B. Justo, de aquí de Mar del Plata, en lo que había sido el campo de deportes en un momento dado. Bueno, y ahí empiezo sorprendido, haciendo el hockey sobre césped, haciendo una de las cámaras detrás de arco. Terminado el evento del Panamericano, ahí es donde la empresa, CPA, Centro de Producciones Avanzadas, dice quiénes de ustedes pueden formar parte del equipo. Y solamente 2 levantamos la manito. 2 desesperados, porque yo sé que Pablito también estaba en problemas. No recuerdo el apellido, pero creo que era Díaz. Son muchos años. Bueno, al final los 2 terminamos yendo a la Fórmula 1 de Buenos Aires. Momento crucial para mí, porque yo nunca había estado en un equipo de esas características, el famoso equipo Carburando. Obtengo una cámara de pista, la cámara 14, recuerdo, justo en la horquilla, entrada, curva final para entrar en la recta principal, y a partir de ahí vinieron no solamente ese año, sino 3 años más de Fórmula 1 en la que volví a ser convocado. Animarse a lo imposible para muchos, porque yo tenía experiencia, pero después de haber hecho programas de automovilismo aquí en Mar del Plata, como fue desde boxes, pero no tenía experiencia a ese nivel, y estábamos hablando del campeonato de automovilismo mundial más importante. Algo en mí me daba seguridad. Sentía en mi corazón que estaba en condiciones de enfrentar cualquier desafío. Ya los Panamericanos habían sido un desafío para mí. Pero la Fórmula 1 ya era más que un desafío. Era un imposible, poco menos. Máxime considerando la calidad profesional de aquellos que estaban compartiendo el equipo conmigo. Muchachos de muchos años de experiencia, pero ya no tanto en automovilismo. Hasta tengo una pequeña anécdota que me acuerdo que el director de cámaras, uno de los 3 directores, pero el director principal, era un total de 35 cámaras, para que se den una idea, de las cuales 15, 16 estábamos en pista, y el resto eran cámaras de backups, que iban grabando en segundo plano y se utilizaban para repeticiones o para otros medios. Yo recuerdo que el director, cuando nos reúne a todos, dice, bueno muchachos, por favor levante la manito, ¿quién de ustedes nunca hizo esta categoría? Y yo levanto la mano, pensando, y miro alrededor mío y nadie, era el único. Los chicos del equipo original Carburando, después me lo comentaron, me dijeron, ay Julito, la verdad,
pensamos que eras el rey de los pajueranos, como decimos acá, venís del campo, venís de... y te encontraste ahí levantando la manito, hermano, te van a sacar de idea. O sea, ya está, perdiste. Bueno, y nadie levantó la mano, naturalmente. El único, entre comillas, tonto fui yo. Muy bien. Comienzan a dar las cámaras, la 1 para tal, la 2, 3, 4, 5. Y llegan a la 14, que es una cámara importante porque justo es el curvón final donde suelen ocurrir no solamente accidentes, sino que cuando se definen las carreras, lo que es la recta opuesta, yo la traigo de frente con esa cámara, giran delante mío y entran en la recta principal después de hacer un pequeño mixtito así muy suave, una curva contra curva. Por lo tanto es una cámara muy importante. Es la última cámara del circuito y es una cámara de definiciones. Bueno, llega a cámara 14 y dice, ¿cuál es tu nombre? Y me señala. Y yo miro, pensé que era alguno de los que estaban al lado mío, no. A vos, Barba. ¿A mí? Sí, a vos, ¿cómo es tu nombre? Es Julio Archete. Muy bien, Julio, tenés la 14. El murmullo que nació en ese momento fue apoteótico. Claro, los del equipo dijeron, pero entonces salta uno, el más, digamos, valiente de todos, dice, perdón, Coco, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no, pero acá el amigo recién expresó que no había hecho nunca esta categoría y le das una de las cámaras protagónicas. Sí. Pero y no hay ningún otro motivo que su honestidad. Fue el único que levantó la mano cuando ninguno de ustedes había hecho tampoco esta categoría. Por su edad, él sí pudo haberla hecho. Pero ustedes son más jóvenes, ninguno de ustedes la pudo haber hecho. Pero ninguno tuvo la honestidad de levantar la mano y presentarse como un probable no correcto para ese tipo de métier, que era la cámara, ¿no? O sea, conclusión, se ganó la cámara. Y no te preocupes, me dice, ahora nos juntamos y yo te explico paso a paso cuál es tu trabajo. Yo, no sé, me había caído en ese momento una sensación en mí mismo que me hacía vibrar desde la punta del dedo. No veía la hora de encontrarme con Karen y darle un abrazo, un beso y contarle que me acaban de dar una de las cámaras protagonistas, ni más ni menos. Pero había algo en mi pecho, había una sensación, un ardor diferente, una energía que me estaba diciendo, bien, vamos Julito. Y yo digo, está bien, me siento orgulloso de mí, pero no quiero entrar en el camino de la propia soberbia, ¿no? De mirarme al espejo y decir, grande, Julito. No, siempre fui un tipo por debajo de mi propio perfil. Es más, me desvaloricé muchas veces por el solo hecho de no ponerme en un papel que superara mi realidad. O sea, no me entré en ningún podio en el que los punteros y los campeones brillan por su talento y sus capacidades. Yo no. Pude haber tenido, y de hecho los tuve, talentos, capacidades, pero siempre me quedé por debajo para no pasar por encima de nadie. No soy un tipo competitivo. No soy un tipo. Nunca tuve la idea, la necesidad, ni el empuje de hacer algo que me determinara como un ser competitivo. No peleo contra nadie. No es mi intención superar a nadie. A mí me tengo que superar. Siempre fui superado por mí mismo, a instancias de mí mismo. Cuando ingresa en mí el espíritu crístico, entra con él el espíritu crítico, sin la S, sin la sinusoide, que indica el yin yang. Fíjense que el yin yang es una S, parte blanco, parte negro. Esa E de crístico, la S, perdón,
se retira y queda el espíritu crítico, en el cual uno avanza por delante de sus propias opciones, intentando naturalmente encontrarse en la correcta ubicación. Y me doy cuenta que yo mismo provoco, manifestando, desde que levanté la manito en Mar del Plata cuando me preguntaron, ¿estás en condiciones? ¿A quién de ustedes quiere participar? Y yo. Y cuando estoy en Buenos Aires, ante la pregunta del gran Coco Acosta, uno de los más grandes directores de la televisión argentina, obré de la misma manera. Dije, fui honesto conmigo mismo. Mi deseo de formar parte de ese equipo, la importancia del dinero que iba a ganar, que era una cifra muy importante, por apenas 4 días de trabajo, pero que a mi familia le salvaban el año. Nos salvaba el año. Y esa honestidad natural del hijo de un obrero que me enseñó a fuerza de observarlo, de ver su trabajo, de ver cómo él siempre se superaba, pero sin empujar a nadie al abismo. Repetí esa sensación en mí y espero, honestamente, y hasta ahora tengo la prueba de que es así, que mis 5 hijos, mis 3 hijas y mis 2 hijos varón hayan recibido esa enseñanza, aunque sea genéticamente, aunque mi ejemplo no les haya tal vez sido el mejor, pero que genéticamente lleven esa marca de hacer las cosas en vibración por el amor y el respeto. Y ese espíritu crístico que se manifestó a pleno a partir de mi encuentro con el amado Micael en ese año 2014, 11 años a la fecha, en los que pasaron muchísimas, pero muchísimas circunstancias que me dejaron marcas, algunas dolorosas, pero otras absolutamente amorosas. Me permitió filtrarme, me permitió creer en mí, pasar por encima de mis propias dudas, intentar cumplir con mi sueño, porque siempre amé el automovilismo y haber debutado en el equipo más importante de mi país y en el torneo y competencia más importante del mundo de automovilismo, ya está. Es haber llegado al trono sin haber peleado la guerra, y tal vez el ejemplo no sea el mejor, pero me marcó en lo que soy yo para mí, en mi interior, me dio fuerza, me dio convicción, me dio confianza. Y confianza es con fe. Cuando uno habla de la fe, habla de la confianza en sí mismo y en todo aquello que pueda llegar a ocurrir. A veces esa confianza es totalmente, digamos, consciente. Pero cuando ocurren los milagros, entre comillas, como decía el querido Flaco, el verdadero milagro es que ustedes crean en los milagros. No, nosotros creamos los milagros. Y los creamos en un estado inconsciente, porque es muy raro de que alguien haga a propósito cierto tipo de cuestiones. Ocurren, pero ocurren porque ya hay todo un proceso interno. El creador que somos produce ese efecto. No sé cuáles son las actividades de cada uno de ustedes, porque evidentemente yo en este momento estoy recostado en mi cama, mira, me salió un chascarrillo, relajando un poco mi cuerpo, porque tuve una jornada de edición hermosa que me pone extraordinariamente feliz. No es un esfuerzo físico, pero es un esfuerzo mental, ponele, ¿no? Y dije, bueno, vamos a relajar un poquito, miré la carrera, y uno, claro, entras en un proceso en el que, lógico, decimos lo que decimos, mi caso, digo lo que digo,
en la creencia de que a ustedes puede llegar a interesarles. De hecho, si llegaron hasta acá escuchándome, como queriendo ver a dónde llego contando una simple anécdota, no, es que las anécdotas forman parte del conjunto de logros, ya sean positivos o no, que hemos logrado concitar en nuestra vida como resultado de nuestras acciones. En ese momento mis acciones habían llevado a ese Julito a aceptar un desafío, porque otros accionaron hacia mí, como en el caso de José Luis, como en el caso de Jacinto, de Macrovisión, que después fue Mega Service, que fue el que estaba trabajando para Canal 7, transmisión nacional, y a su vez era uno de los contactos con la fórmula para Argentina. Y se fueron dando las cosas. Cuando uno dice se dan las cosas es porque aparece la sincronicidad. Desaparece el tiempo y no son meras coincidencias. Al no haber sincronía, no haber cronos, las cosas se acomodan solas, porque no requieren una instancia de amoldamiento. Es como que se atraen a sí mismas y se conjuncionan en un elemento positivo, que no es otro que el logro de aquello que en ese momento lográs, y el cual en un determinado momento te mirás y decís, pero esto no me lo explico, no sé cómo ocurrió, ahora en el tiempo. Y con esta evaluación que me permite mi espíritu crítico, derivado de mi espíritu crístico, me permite evaluar, me permite valorar, que sería la evaluación, valuar, ponerle valor a esos momentos e intentar en palabras explicármelo, no solamente a mí, sino a ustedes. Porque yo en este momento estoy hablando libremente, estoy inspirado. ¿Me inspiran? Pónganle, si quieren darle una explicación racional, la pantalla de televisión que tengo encima mío, frente mío, y que me permitió, a partir de ver la Fórmula 1, reformularme esta instancia de palabras para que sirva como un ejemplo, como un disparador. Bueno, listo. ¿Fue un disparador? Sí. ¿Pero a dónde llego como conclusión? A animarme. Y me animé a levantar la mano en cada una de las ocasiones que tuve que decir, acá estoy, este soy yo, con mis defectos, con alguna que otra virtud. No soy un valiente, pero tampoco soy un cobarde. No me da miedo arrancar un camino sin saber cuál es el objetivo final y a dónde está el final de ese camino. No pienso en finales. Siempre estuve enfocado a los primeros metros, como diríamos si estamos caminando. No sé, veo el horizonte y sí, veo la montaña ya a lo lejos, pero todavía no llegué a la montaña. Para llegar a la montaña no me tengo que caer en el pozo que está acá, por delante, en apenas unos metros, y por estar mirando tanto el futuro, me caigo en el pozo del presente. Me ha sucedido estar al borde del pozo. Pero esa sensación de estar atento me sacó del peligro. Espero que logren evaluar en ustedes, en cada uno de ustedes, hasta qué borde, de qué peligro llegaron. En qué momento saltaron por estupidez, por ese esquema de autocriterio negativo, en el que dice, no, yo hasta acá llegué, y bajaron los brazos, y se hundieron en ese pozo, que en general es un pozo depresivo, lógicamente, es una depresión, un pozo es una depresión en el terreno. Tenemos pozos en el alma. La vida constantemente nos socava el camino, nos pone propuestas positivas y muchas veces los resultados son negativos, pero no porque el resultado sea producto de que no, si el milagro, no, somos nosotros, somos los únicos verdaderos responsables de cada cosa que nos sucede, cada conclusión que arribamos.
Cada circunstancia, ya sea positiva o negativa, que nos llena de alegría o nos produce una tristeza inimaginable. Todo eso es producto de nuestra actitud, de nuestro ánimo, de cómo nos animamos a vivir, de qué manera alimentamos nuestro ánima, que no es otra cosa que el alma. Las ánimas, como decían los gauchos en el campo, cuando decían aparece el diablo ahí atrás, las ánimas en los cementerios. Es lo mismo, son palabras, pero son palabras que representan cosas muy fundamentales en nuestra vida. Nos permiten crecer. Y cuando crecemos, estamos aumentando nuestro volumen de energía positiva. Y aumentamos nuestras dimensiones. Nos vamos agrandando, haciendo cada vez más grandes. Es como un globito que hay que ir soplándolo y arranca a ser una cosa flácida y hasta llegar a ser una hermosa bola brillante. Pero cuidado, no es cuestión de exceder el aire. Tenemos que saber cuándo llega ese globo a un cierto nivel y ahí lo atamos y ahí impedimos que el aire se vaya. Y el globo vuela. ¿Cuántas veces hemos jugado golpeando ese globito cuando éramos chicos? Y hasta de grande, que siempre está la tentación en los cumpleaños de ponernos a jugar entre los tontos adultos, chiquitos grandes, como si estuviéramos haciendo un campeonato de vóley con un simple globo. Sí, puede pasar que algún día te pinche el globo, que venga con el alfiler artero, que no es otra cosa que su manifestación de odio, y ¡pum!, te explota el globo. ¿Y qué hacer en una circunstancia así? Cuando sos chiquito, y en el caso concreto, te largás a llorar hasta que viene mamá o papá y te dice, no, llora y más, toma, acá tenés otro globito. Cuando sos grande, los globos que se pinchan a veces son irrecuperables. Ese es el momento en el que cada uno de nosotros opera el Creador. Y el Creador te da las oportunidades. O te quedás llorando en el rincón, o definitivamente buscas otro globo. Gracias por este ratito. Gracias por la paciencia. Gracias por el cariño, por el respeto y por darme la oportunidad de llegar un poquito más a ustedes, ayudándolos si puedo, y ojalá así sea, a que reflexionen. Reflexionar es ver el reflejo, accionar el reflejo, verse en el espejo de ustedes mismos. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cómo te conoces a vos mismo? Poné un espejo y mirate. Usá el teléfono en la posición de cámara y mirate. Ve tu reflejo, ve quién sos, ve qué sos para vos. Definite y accioná. Accionen su reflejo. Sientan su reflejo. No piensen. Accionen. Por sentimiento puro. Sentimiento que nace de esa maravillosa situación plexosolar, ahí donde está alojada nuestro núcleo átmico, nuestro ser crístico y nuestro corazón. Gracias, insisto, gracias. Les deseo lo mejor. Reflexionen. Va todo, mi amor. Abrazo fuerte y hasta mañana.